empezar ya, ¿vale? ¿Vale? Perdón. Ya hemos empezado, ya estamos en extremo centro, no sé cómo llamarlo, macho. Vascos bajo la lupa o algo así. Gaizka, ¿ha habido responsabilidad social por parte en sentido amplio, de la sociedad vasca en el terrorismo, más allá de los terroristas? Porque mi impresión es que durante 4 décadas en España jugamos al hecho de que el terrorismo vasco era culpa solo del terrorista, ¿vale? Es el terrorista el que pone las bombas, es el terrorista el que comete el secuestro, es el terrorista o la banda organizada quien comete el delito, pero no dejamos orillada algún tipo de exigencia al resto de la sociedad en su conjunto. Yo creo que la responsabilidad es compartida y va por grados, ¿no? Está claro que la responsabilidad última reside en los terroristas. Luego hay un segundo círculo alrededor de los terroristas que eran el entorno de ETA, que recordemos que había una coalición, Riva Tasuna, que luego se fue demostrado judicialmente que formaba parte o que tenía conexión directa con ETA y recibían alrededor de un 15% de los votos. Yo creo que en el caso del Sinn Féin en Irlanda del Norte no hay ningún grupo terrorista que tenga un grupo organizado de apoyo tan amplio como el que tuvo ETA y en parte explica su larga longevidad, ¿no? Hubiera sido imposible sin tener ese 15%, digamos, de apoyo de la población vasca y en menor grado navarra. Luego, aparte de ese 15%, había una extensa zona, digamos, intermedia, que si no estaba exactamente a favor de ETA en absoluto, tampoco hizo nada para manifestar su rechazo a la violencia, ¿no? Es decir, la mayor parte de las manifestaciones contra ETA fueron minoritarias. Y yo tengo una experiencia de chaval, que la repito mucho, cuando iba al instituto, después de cada atentado había una manifestación de Gesto por la Paz, ¿no? Se ponían señores de Gesto por la Paz, una pancarta contra el atentado, y delante de la pancarta de los pacifistas había una manifestación antipacifista. Siempre había más gente en la manifestación antipacifista que la pacifista. No sé si ha pasado algo así en algún lugar del mundo, pero había muchos más dispuestos a enfrentar a los pacifistas que los pacifistas. Pero es que la mayoría de la sociedad no estaba ni en una manifestación ni en otra. La mayoría de la sociedad estamos pasando de largo. Entonces, claro, nuestra responsabilidad... Espera. Detente en eso. La mayor parte de la sociedad no estaba ni en una ni en la otra. Exacto. La mayor parte de la sociedad, voy a formularlo y aquí ya Jacob y Oscar Press, la mayor parte de la sociedad no tomaba partido entre los que mataban y los que no mataban. Sí, Los que había eran una central. asesinados. Esto o sea, lo hemos orillado durante muchos años, Oscar, Jacob. Yo creo que de hecho Yo creo que sí. sigue siendo Y así. Lógicamente ya no hay asesinatos, no existe ETA como banda terrorista, pero existe el recuerdo de esos terroristas, existe la presencia pública de las caras, por lo menos de los terroristas en las calles de algunos municipios vascos, y se hace lo mismo que se hacía antes, es pasar de largo. O sea, algo que en cualquier otra sociedad sería un escándalo, que es el elogio o el enaltecimiento de alguien que ha decidido asesinar, y creo que aquí es una de las claves de la hora de Gaizka, que es la voluntad de quien asesina. Aquí ha habido gente que ha decidido asesinar, y hay gente que hoy en día decide homenajear y tratar con normalidad, recibir con cohetes, recibir con pancartas a esos asesinos. E igual que antes había mucha gente, la mayor parte de la gente, que no situaba ni en un bando ni en el otro, por decirlo de alguna manera, hoy en día la mayor parte de la gente ve en las calles, pues, lo que sea, yo soy ternera, te queremos, maites de tú, carteles de terras que aún faltan por salir, y cómo incluso una parte de los partidos políticos se posicionan a favor de esos homenajes, y es acelerar la marcha, mirar hacia el suelo, y aquí no ha pasado nada y tampoco sigue pasando nada. Entonces, yo creo que sí que sigue siendo la misma tónica que antes, que es la de no meterse en líos y no ver lo que cualquiera que salga a la calle ve, que es presencia pública de terroristas. Jacob. Yo creo que eso ha pasado, yo creo que ahora el fenómeno es un poco distinto y creo que ha tenido mucho que ver pues una combinación de miedo, de responsabilidad de los partidos políticos, que hubo momentos en los que se podría haber dado el pistoletazo de salida antes a conseguir una mayor movilización contra ETA mucho antes de cuando tuvo lugar, y creo que eso se desactivó por A o por B o por
intrahistorias de dos partidos vascos, que son el PNV y el Partido Socialista, que eran, digamos, las fuerzas fuertes y organizadas que había hasta los 90 en País Vasco, parte de la izquierda del Chale. Y creo que hoy es un poco distinto el fenómeno, porque hoy el distinto es que sigue el fenómeno de mezcla de... O sea, el miedo se ha transformado en indiferencia, esto ha terminado, no quiero saber nada. Luego, dentro de la parte que lo ha sufrido, de la sociología que lo ha sufrido, pues ha habido tanto estrés que ahora es una mezcla de... Estoy otra cosa. No estoy de acuerdo, me indigna, pero no voy a hacer nada, estoy otra cosa. Sí, Jacob, pero fíjate lo que pasa, ¿no? ¿Estamos mejor que hace 20 años? Sí. ¿Vale? Pero sorprendentemente, como estamos mejor que hace 20 años, hay fenómenos en País Vasco que reprimen la pluralidad política. Vamos a decirlo así. Derrotamos a ETA de manera policial y judicial. Pero los 300.000 tíos y sus actitudes que siguen viviendo en País Vasco y que tienen tendencias totalitarias que suprimen la pluralidad del ejercicio libre de la política en País Vasco, siguen viviendo allí. Y, claro. y sorprendentemente, como se ha dejado de matar, se dice, no, hombre, es que estamos mejor que hace 20 años. Oye, ya, pero sinceramente, en estándares democráticos, en una sociedad plural y libre, Orillo ETA, la actitud social del País Vasco hacia el déficit de pluralidad interna es algo a sacar a la luz, pero casi te digo disociado del debate sobre ETA. O sea, decir, oiga, usted tiene que reconciliarse con su propia pluralidad. ¿Cómo es esto de que...? Es así. Perdón, eso tienes que verlo. La cuestión es quién va a decir eso, o sea, dentro de la sociedad vasca. ¿Y quién lo va a decir sin que parezca que es el mismo discurso de siempre? O sea, yo, por ejemplo, era más optimista hace 7, 8, 9 años que antes. O sea, cuando no estaba Jonan Fernández en la oficina de víctimas del gobierno vasco, cuando estaba el famoso alcalde Rentería, que yo decía, bueno, poco a poco parece que está cambiando la cosa. Pero básicamente, lo que yo pensé que iba a ser una reconciliación progresiva con la verdad y con el pasado, ha sido en un aspecto silencio y aquí no ha pasado nada y son todos iguales, y en otro estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Y para mí tiene, curiosamente, un marco, un punto que es la salida de Otegi de la cárcel, que es cuando algunos tímidos gestos que estaba dando sectores de la izquierda Berchale se congelan. Gaizka, tú que estás en el instituto, ¿tienes esa sensación? A ver, hay una gran prisa por pasar página de la sociedad, es decir, que hemos vivido 40, 50 años de excepcionalidad en el que la pluralidad era negada, había un clima de terror y de persecución de los no nacionalistas en el País Vasco, y había mucha tensión y mucha gente está encantado de pasar página y olvidarse todo. El problema es que tenemos ejemplos en toda Europa de lo que ha pasado cuando se ha pasado página muy rápido sin leerla, ¿no? En la Alemania post-nazi, en la Italia post-fascista, en la Francia post-colaboracionista, en los países del este también post-soviéticos. Cuando no hay una política de memoria adecuada, luego se vuelve a surgir. Es decir, el problema no lo has desactivado, ¿no? El caldo de cultivo sigue ahí. Y en el País Vasco está claro que el caldo de cultivo sigue. No hay una banda operativa que pueda matarte, pero sí hay un discurso del odio, hay una justificación de la violencia pasada que está en el ambiente. Entonces, eso dentro de 10, 15 años, 20, puede haber otra ETA perfectamente. No hacemos nada ahora, en el presente. Es curioso porque Gaizka, que luego pasaremos a hablar de algunas de las obras y de cómo eso muchos lo hemos consumido en formato de serie. No, porque creo que es esencial. Hay que entender que los dispositivos culturales son esenciales para educar. La gente acude a fuentes de segunda distribución. Y es asombroso que ETA no haya tenido una ficción. O sea, se da la paradoja de que justo este año se estrenan 2 series, La línea invisible y Patria. ¿Por qué hemos tardado 40 años en contarlo? Bueno, hay películas anteriores, ¿eh? ¿En qué óptica? Ahí está. El problema, ¿Alguna era la óptica de las víctimas? Eso es. El problema es qué punto de vista seguían, ¿no? El punto de vista, si el protagonista era el terrorista.
Siempre el etarra era el protagonista. Hay un libro de Santiago de Pablo que se dedica al cine sobre ETA y en un porcentaje amplísimo el protagonista es el etarra, el romántico, la víctima aparece cuando le matan y ya está. Y la novelística es en cierto modo parecido. Pero bueno, ahora era algo general, también pasa en los periódicos. Las víctimas aparecían al día siguiente de su muerte y no vuelven a aparecer. Los protagonistas siempre eran los etarras. Nosotros no sabemos Josu Ternera, Chiquierdi, Cherokee. Te puedes saber 40.000 apodos de etarras. Pero hicimos en 2017-2018 una encuesta en el País Vasco sobre cuál es la primera víctima de ETA, cuál fue, y solo sabían menos del 2% de la población vasca. En cambio, el asesino, que era Xavi Etxebarrieta, lo conocemos todos. Entonces, el cine tiene la culpa, pero también es algo generalizado de toda la sociedad, digamos. ¿Creéis que hay una parte que es la relación que establece la izquierda nacional con el fenómeno de ETA? Para mí sí. Para mí es más importante todavía que las posibles complicidades dentro del nacionalismo. ¿Cómo? Para mí sin duda. Y para mí es más importante esa relación un poco esquizofrénica de la izquierda española con ETA que la propia ambigüedad que haya podido tener el nacionalismo vasco con ETA. El PNV democristiano. Sí, o sea, quiero decir, es muy discutible, pero para mí, en los momentos claves, vamos a decir, entre el año 76 y el año 81, ETA recibe más gasóleo y más comprensión de la izquierda que del PNV. Es llamativo esto porque se explica que en origen, en realidad, la discrepancia entre, vamos a ponerlo a brochazo, aunque sé que vosotros lo llevaréis a un matiz mucho más descriptivo y mejor. ETA, si no me equivoco, comienza, que es la obra que realiza Gaizka, con dos pilares, que es clase y nación, es decir, ideológicamente, la orientación ideológica y luego la orientación de nación, y escoge orillar la parte democristiana o social y demás y quedarse netamente con la cuestión de nación, con un nacionalismo... Yo no estoy de acuerdo con... No, sí, seguramente yo estoy haciendo mal de intérprete de Gaizka, o sea que discutid. Dale. Yo sí... A ver, yo creo que ETA nunca jamás ha abandonado el discurso revolucionario de clase. Simplemente para ellos la liberación socialista es inseparable de la liberación nacional. Pero Jacob, los primeros líderes de la ETA revolucionaria no son gente de clase, no son obreros. No, pero es que no lo han sido en casi ninguna guerrilla de extrema izquierda en el mundo potente. Mira Montoneros en Argentina. Eran todos chavales de clase media alta provenientes de la derecha. O sea, eso no quita que la organización tenga un carácter revolucionario izquierdista. Otra cosa es que otros grupos prefirieran priorizar más el tema social que el tema nacional y a partir de ahí hicieron una evolución. Para mí ETA ha sido monista en su interpretación. No es que haya orillado la lucha social, desde mi punto de vista. Yo discrepo un poco del compañero, sobre todo en la dictadura se ve muy claro, ¿no? ETA nace como grupo nacionalista radical puro, luego sí es cierto que adopta parte del discurso marxista, igual que están haciendo el tercer mundo, ¿no? Lo que llaman nacionalismo revolucionario, que es un mix entre nacionalismo y marxismo muy sui generis, pero luego todas las decisiones que tiene ETA son de gente de izquierdas, y ahí ETA en un sutic llega a decir, ¿no? Aquí no se ha echado a nadie por no ser de izquierdas, o sea, por ser derechas, pero sí se ha echado por no ser nacionalista. Entonces, siempre que hay un debate entre las dos almas, digamos, la alma patriótica y el alma social, siempre gana la patriótica, ¿no? ETA nunca ha llegado a acuerdos con grupos de izquierda o de extrema izquierda, pero sí ha llegado a acuerdos con grupos nacionalistas, ¿no? Como el PNV o con otros posteriormente. Siempre ha intentado aliarse con los nacionalistas porque su óptica, y esto ya es casi maoísmo, ¿no? Ellos veían con la posibilidad de aliarse con la burguesía patriótica, la burguesía nacional, contra el invasor extranjero, pero en ningún caso iban a aliarse con el proletariado español, que para ellos objetivamente eran invasores, eran enemigos. Entonces, sí, ¿Cómo es posible entonces que la izquierda nacional los salude de esa manera tan moderadamente amistosa? Hay que ponerse en el contexto de la dictadura, es decir, en el contexto de los años 60, 70, el que enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Quien lucha contra Franco es mi aliado, sobre todo cuando los propios etarras sufren pues, encarcelamiento, juicios completos de Burgos, ejecuciones. Ahí entra en juego la solidaridad antifranquista,
pero luego se va a ir perdiendo. A partir del atentado de la calle Rolando, de la cafetería Rolando, perdón, en Madrid, en 74, ahí hay un giro importante en los acontecimientos. Y también hay que recordar que la primera manifestación contra ETA la organizaba el Partido Comunista de España, en Portugalete, en 1978. La primera manifestación contra ETA es del Partido Comunista de España. Santiago Carrillo, si no me equivoco, en junio de 77, llega a decir en un mitin en el País Vasco algo que no se hubiera atrevido ningún otro partido. Habían matado a un guardia civil y él dice, han matado a un obrero con uniforme. Claro, se arma un escándalo del horror, ¿no? Pero son los primeros que llegan a decir que ETA es terrorista, el Partido Comunista, y luego, posteriormente, el Partido Socialista. Otra cosa es la extrema izquierda, que le cuesta muchísimo más acercarse. Entonces yo creo que la izquierda, digamos, nacional, la izquierda española, en la transición sí da un cambio, que no había tenido la dictadura, y luego en los años 80 está claro, ¿no? El Partido Socialista ya está frontalmente contra ETA. Luego es curioso que nuevas generaciones de gente de izquierdas, ya en los años 90, los años 2000, pierden esta herencia de Santiago Carrillo, personaje al que, por cierto, odian, ¿no? Y ocurre lo contrario, vuelve a ser el enemigo de mi enemigo, ¿no? El enemigo del Estado, el enemigo del gobierno, el enemigo del PP, es mi amigo, y se vuelve a acercar, digamos, la extrema izquierda, sobre todo, al mundo de ETA. Oye, vamos a ir un poco por el origen, porque yo creo que lo que hace especial a las investigaciones de Gaizka, que actuó como asesor en la línea invisible, y lo que retrata, yo creo que a mis ojos novedoso, porque nunca lo había visto, y cuando la primera vez que lo ves, claro, te llama la atención, es, oiga, ¿este de dónde surge? ¿De dónde surge la voluntad de matar? ¿De dónde surge en una sociedad occidental, es verdad que reprimida por una dictadura, pero ojo, que el País Vasco, yo soy de Asturias, o sea, en ningún caso fue el punto focal de la represión franquista. Y sin embargo, de repente se dan como en una serie de mix los condicionantes para que un grupo de gente de clase media alta, podemos decir, ¿no? Con un cierto acceso a formación y demás, decidan en los años 70 comenzar a matar bajo un proceso intelectual. No sé si me explico. Bajo un proceso no explosivo emocional, sino como una decisión racional. Es muy interesante lo que has dicho de la represión, porque existe todavía el mito, ¿no? Que el País Vasco fue la región más atacada por el franquismo, que hubo una invasión franquista a Euskadi, sobre todo en el País Vasco, eso es digamos, algo que es intocable. Pero luego te pones a ver los datos objetivos y las regiones que más represión sufren son Andalucía y Extremadura, claro, pero con una diferencia brutal, ¿no? Y en cambio, provincias como Álava y Navarra son las que más voluntarios dan al bando franquista. Entonces dices, bueno, lo que nos han contado no es exactamente la realidad y desde luego no explica el nacimiento de ETA, ¿no? ETA hay que explicarlo de otra manera. Y yo acudiría al contexto internacional, porque ETA empieza a matar en el 68, pero si miramos un poco por encima a lo que está pasando en el mundo, la RAF en Alemania, Brigadas Rojas en Italia, el neofascismo también en Italia, el IRA provisional en Irlanda del Norte, es decir, que en todo el planeta, el mundo occidental, no en el bloque comunista, el mundo occidental están empezando sus grupos terroristas a la vez que ETA. ETA es administración local, un fenómeno universal, ¿no? No es algo excepcional que empiezan a matar en el 68. Es perfectamente normal en el contexto de Europa occidental, sobre todo, ¿no? En el bloque del este, la policía secreta es tan efectiva que no hay ningún conato terrorista porque los fulminan a todos. Digamos que en el bloque del oeste la policía es bastante menos efectiva y la policía franquista era bastante inútil, por decirlo suavemente, que sí se puede crear un grupo terrorista. Pero no es tan raro que un grupo de intelectuales, de chavales jóvenes, universitarios, que empiezan a leer a Fanon, a Mao, a este tipo de trabajos, se empiecen a creer su propio mundo y miren también lo que ha pasado en Cuba, a Che Guevara, a Argelia, a Vietnam, y digan, bueno, esta receta que han aplicado Che Guevara y Castro en Cuba, pues ¿por qué no hacerlo también en Euskadi, ¿no? Y la intenta aplicar. El problema es que, claro, la Euskadi de 1968, que es una región hiperindustrializada, con una gran riqueza, no tiene nada que ver con la Cuba de Batista, ¿no? No tiene que ver absolutamente que ver. Entonces, en vez de una guerrilla, que era su sueño, acaban convirtiéndose en un grupo terrorista que es, digamos, el sucedáneo que les queda. Claro, pero fíjate, yo como persona que entiende la manera de pensar de izquierdas, creo que soy el único de aquí. No, yo digo broma. Es que los otros dos son un poco fachas, te lo digo para que lo sepas, Gaizka. Es por defecto, o sea...
O lo prueba de lo contrario, se asume. El tema es que, fíjate, mucha gente de izquierdas articula, bueno, es que ETA estaba peleando contra el régimen de Franco. Es un poco como lo de Carrero Blanco, ¿no? Las bromas, bueno, es actuar violentamente contra un régimen dictatorial que reprime es legítimo. Está rebozado de algún tipo de legitimidad, ¿no? Entonces, bueno, matar, si me empujas, te diré que está bien, porque al final se atreven a hacer una resistencia de carácter violenta, donde no te conviertas en víctima, sino que conviertas al régimen en la víctima, ¿no? Y entonces, ole, Carrero Blanco, y voló, y no sé qué, y tal. Esto es muy común en la izquierda, o sea, pero muy común. O sea, aún a día de hoy, en 2020, si se lo comentas a chavales, te dirán que ole, ¿vale? Claro, pero y a partir del 78, proceso constitucional, España se incardina dentro de un proceso de transición que evidentemente tiene sus particularidades, asesinatos de la extrema derecha, asesinatos de ETA, los años de plomo y todo lo que me mieras. Pero y a partir del 78-82, ¿qué sentido tiene? Claro, y el mito de la ETA antifranquista, que es el que mencionas, ¿no? A ETA le molestaba muchísimo que le llamaran antifranquista. ETA llega a decir que no somos antifranquistas, nosotros luchamos contra España y Franco está accidentalmente a la cabeza, pero si el día de mañana dicen, si se proclama la Tercera República, lucharemos contra la Tercera República, porque el régimen, tipo de régimen les da igual. Ellos lo que quieren es la independencia de una nación supuestamente conquistada por otra, de una lucha nacional. Entonces, que hay una dictadura o no, se la trae al pairo. Lo que pasa es que la izquierda antifranquista eso no lo ve claro, ¿no? Eso les cuesta, no lee los propios documentos de ETA que lo deja claro. Y lo curioso, la prueba yo creo que definitiva de que ETA nunca fue antifranquista, que luchaba por otra cosa, es que solo el 5% de las víctimas mortales de ETA son durante el régimen. El resto, 95%, es durante la democracia parlamentaria. Cuando ETA empieza a matar más, es durante la democracia parlamentaria. Los años en los que ETA más mata son 1979, 1980. Es decir, después de la aprobación de la Constitución española y después de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que convierte a la región vasca en una comunidad, por primera vez en toda su historia, jurídico-administrativamente unida, con un estatuto, un gobierno propio, con un idioma cooficial. Eso nunca había pasado en la historia. Y justo cuando se consigue es cuando ETA mata más. Por tanto, no luchan contra Franco, luchan contra otra cosa. Mira, hablemos con nombres y apellidos. Otegi. Otegi, el que suena como leendacarizable por parte de gente del PSOE, que te dice, bueno, ¿y por qué no vamos a votar a Otegi como lehendakari? Es terrorista hasta el 87. O sea, está afiliado a la banda ETA hasta el 87. O sea, eso, pero ¿por qué esto no produce contradicción? Óscar, Jacob. Yo creo que lo dan por algo superado. Es como si fuera una característica que puede borrarse fácilmente, como haber votado a Zapatero, por ejemplo, no sé, que puedes pasar página de algo así. ¿Te lo estás echando en cara o...? No, ese se me ha venido. Y es que ni siquiera se ha dado un paso. No es gente que haya dicho, hice esto, estuvo mal y voy a intentar que a partir de ahora no vuelva a repetirse. Y no digo ya la frase esta, la palabra de arrepentimiento, que muchas veces queda en una mera declaración. No haber hecho un ejercicio real de decir, mira, lo que hicimos fue esto y no se puede hacer esto por esto. Simplemente ha habido un pasar página y ni siquiera, porque es la misma gente que todavía hoy va a ir a manifestaciones, no para pedir el fin de la dispersión, sino para pedir que se escarcele a los etarras. Es la misma gente que está diciendo que la lucha, entre comillas, fue legítima. Entonces, ya no solo que Otegi fuera terrorista, sino que Otegi sigue en un discurso en el que rechaza el terrorismo de manera estratégica. Es decir, a partir de cierto momento ya no es útil para el movimiento de la izquierda abertzale dedicarse a matar gente y por eso lo abandonan. Que sigan todavía justificando a quienes lo hacían, no ya que hayan sido parte de eso, sino que sigan justificando haberlo hecho y que sigan ensalzando a quienes lo hacían, es lo que debería en una sociedad normal llevar a que ya no la gente de su entorno, sino la gente de lo que estoy diciendo, por ejemplo, del PSOE, de la izquierda, que rechazase cualquier tipo de vinculación con esta gente. Y ya vemos que no es así, que se da mientras al mismo tiempo que se intenta, digamos, criminalizar a la derecha por fascista, cualquier tipo de derecha, se está viendo que hay un intento de legitimar no a gente que ha sido terrorista, sino a gente que, habiendo sido terrorista, aún mantiene un discurso que legitima ese tipo esa manera de hacer política. Y se ve todavía a otra intensidad cuando se impide que haya un normal funcionamiento de, por ejemplo, una campaña electoral, que puedes hacer campaña electoral sin ningún tipo de ataque, que una persona vaya a un pleno en algún municipio del País Vasco
sin que espere que igual 4 o 5 chavales le vayan a insultar o le vayan a decir no sé qué. Y eso es lo que se mantiene. O sea, no es, a veces caemos en lo de decir condena lo que has hecho, cuando pensamos en los líderes de izquierda versales, y no se trata tanto de condenar lo que han hecho, sino que dejen de hacer lo que todavía hacen. Lo que hicieron, lo hicieron. Que lo condenen puede servir incluso estratégicamente para que puedan presentarse como una opción, digamos, decente en política, pero ya no es tanto que condenen lo que hicieron, sino preguntar por qué siguen haciendo lo que hacen hoy en día, que supone una disrupción del funcionamiento normal de una sociedad, del funcionamiento político de una sociedad, que es lo que debería preocuparnos hoy en día. Mira, yo voy a darle la palabra a Jacob porque sé que tendrá una reflexión sobre esto de la izquierda. A mí me preocupa el gradualismo, ¿no? Por eso voy un poco por origen, los asesinatos y la actividad de ETA durante el 80 y pico. Luego llega la estrategia de socialización del dolor, que ¿en qué año es? 95, más o menos empieza. 95. Siguiente cordón, ¿no? Es decir, siguiente cordón. Ya que me gustaría luego que Gaizka nos explicara. Pero Jacob, tú dijiste el otro día en Twitter, tengo la sensación de que la izquierda, de que vamos a vivir un fenómeno como el de Pin Fortuny. ¿Te acuerdas? Sí, lo dije. Y lo mantengo porque la contradicción fundamental de la izquierda en democracia, cuando ETA estaba activa, y hemos decía antes de Zapatero, era, bueno, sí, nuestro enemigo electoral es la derecha, pero hay una cosa que es prioritaria, que es acabar con ETA. Ahora la contradicción fundamental abiertamente es estrictamente la derecha. Y como polarizarles viene bien, pues se deshumaniza al adversario, se tilda de fascista, se le justifican las agresiones o se le perdonan, y esto va creciendo. Entonces, yo no descartaría que si esto sigue creciendo y sigue, digamos, la grada callejera, porque bueno, locos hay muchos. Y Holanda es un país muy normal, donde también, aparte donde apareció Pim Fortuyn, que tenía un discurso más blando que el que hoy mantiene la mayoría de las derechas populistas, extremas derechas, y la campaña de prensa contra él en Holanda fue terrible, en plan como, Dios mío, han vuelto los nazis a Holanda, y le pegaron un tiro. Le pegó un tiro un loco, pero le pegaron un tiro. Entonces, bueno, dejarme contar una anécdota, luego sigue así. Yo ayer, o antes de ayer, no sé, se me ocurrió poner un hilo diciendo que, bueno, que los padres de la concertada tendrán sus razones y motivos para llevar a los hijos a la concertada y que me parece bien, o sea, que cada uno, si es una opción que está dentro del menú, y me llamaron David Duke, segregacionista y nazi. Es asombroso cómo hemos trasladado la idea de que hay una parte de la izquierda que puede decir y hacer lo que quiera en el espacio público, y esto me lleva a la pedrada a Rocío de Mer, que yo creo que era lo que motivaba, Jacob, si no me equivoco, tu razonamiento sobre la agresión. La cuestión, Jacob, es confrontar con esto bajo qué esquema se realiza. ¿Izquierda-derecha? Porque esa es una de tus obsesiones. No, yo creo que lo que hay que decir es que en este país, y el País Vasco como ejemplo paradigmático, también de Cataluña, pero sobre todo el País Vasco, la izquierda tiene un problema muy serio con el pluralismo político. Y además es creciente, no es un fenómeno que vaya menos, es un fenómeno que va más, que igual no existía tanto hace 10 años. Y eso es algo que se tiene que decir, no tanto como una confrontación izquierda-derecha, como, oiga, que nosotros también tenemos una legitimidad, también somos un actor más en el espacio público que tiene la misma legitimidad que usted. ¿Cómo no voy a poder ir yo a Sestao, o no voy a poder ir yo a no sé dónde, o no va a poder ir Eva Rivera a Rentería? Gaizka, no es que van a provocar, ¿no? Sí, no, van a provocar y por lo tanto es legítimo que se les tiren piedras, ¿no? Gaizka, te preguntaba antes de la estrategia de socialización del dolor. ¿Cómo se produce la conclusión? Porque, claro, todo esto no es fruto de un fenómeno pasional, sino que está recogido en discusiones y en pasos graduales en donde, no, es que lo correcto es esto hoy. Claro, la ponencia, la estrategia de asociación de sufrimiento, que digamos surge más o menos a mediados de los 90, 95, suele hablar del asesinato de Gregorio Ordóñez, precisamente como el punto de inicio. Hay que tener en cuenta que ETA estaba muy, muy debilitada. Los años 80, a partir del 85, son los años del coche bomba, ¿no? Hipercore, Vic y demás, porque ETA
es débil y no puede hacer ya atentados con pistolas, que es lo que hacía antes, o no puede hacer tantos como antes. Entonces el coche bomba es algo mucho más seguro para el terrorista. Es un coche, lo temporizador, o te vas y cuando explota tú no estás ahí. Causa muchas víctimas, causa mucho impacto mediático, pero el terrorista no le cogen. Pero aún así, la policía empieza a mejorar, la policía de la Guardia Civil, sus acciones, a tener cada vez más comandos, y ya a principios del 91, 92 sobre todo, empiezan a caer, ¿no? A caer la cúpula de ETA, se detiene a los institutos de la cúpula de ETA, y ETA se da cuenta que no puede seguir matando, que antes mataba sobre todo policías de Guardia Civiles y militares. Tienen cierta protección, tampoco los coches bombas le dan tanto rédito político y sobre todo luego pueden venirse en su contra, como pasó en Hipercore, ¿no? Que puede darle publicidad negativa. Entonces en el 95 se decide ir a por... Exactamente cómo un coche bomba te puede dar publicidad positiva. Desde su punto de vista, cuando no matas a los que querías matar, ¿no? Cuando matas más o matas a los que querías matar, ¿no? Por ejemplo, pones un coche bomba en un cuartel de la Guardia Civil, tú, como eres un terrorista, dices, pues solo voy a matar guardias civiles, porque es un coche de bomba mágico, pero resulta que, claro, matas a todo el que está, mujeres, niños, gente que pasa por ahí, ¿no? Y luego dices, ostras, esto lo está utilizando mi enemigo propagandísticamente en mi contra. Y ahí se reculan. No por moral, o sea, no les importa un bledo haber matado a niños, pero la mala publicidad, eso sí les importa, ¿no? Sobre todo de cara al exterior. Que salgan en un periódico exterior diciendo han matado a niños, eso sí les importa. Detengámonos en el hecho de que después de que pasaba esto, seguía habiendo 300.000 personas en País Vasco que iban a una urna y metían el voto diciendo estoy de acuerdo con esto. Pero también es cierto que cuando ETA rompe treguas o cuando empieza a hacer este tipo de atentados, electoralmente su marca electoral, la Táchira, sufre muchísimo. Por ejemplo, ¿Cuál es el menor resultado en votos? ¿Lo sabemos? No. Creo que llegan a tener 7 parlamentarios, unas elecciones, después de una ruptura de tregua. Habría que mirar que son 100 y pico mil. ¿En qué año? Lo miro ahora. Yo no sé, a finales de los 90, a principios de los 2000, habría que mirar exactamente qué elecciones son. ¿Qué será? ¿1998? Después, la siguiente yo creo que ruptura de tregua, pero se puede mirar ahí. Salen 224.000 votos, 14 escaños, ¿vale? Menos, llega a tener la mitad. Vale, entonces elecciones al Parlamento Vasco, vascas, 2000, espera un segundo, 2001. Puede ser. Espera, que como me hace el micro de... Jacob, disculpa, que es que te tengo silenciado porque tu micro hace ruido. Mira, 7 escaños, 143.000 votos. Eso es. Claro, la cuestión es que después de una tregua tienes a 143.000 electores en una sociedad que dicen que les parece bien eso, más sus familias, sus hijos, sus abuelos, es decir, sus entornos. Lo llamativo es, joder, la sociedad española y el gobierno español tenían un problema teórico bastante, o sea, quiero decir, incluso te digo estratégico, de decir, oye, es que esto forma parte de nuestra sociedad. ¿Cómo cojones lo abordo? O sea, son gente que no cree y que está fuertemente inculturada en... O sea, no te digo que sean nazis, es que son peores. O sea, en el sentido de que tienen una teoría alrededor de ejercer la violencia política. Y eso está ahí. Y está todavía colgando. Sí, es un porcentaje de sociedad muy relevante. Los Grapo nunca tuvieron esos... O sea, ¿cuánta gente votaba al PCR si se hubiera presentado? Un 0,1%, ¿no? Entonces, nunca ningún grupo terrorista en Europa, quitando el Sinn Féin, es la única otra excepción, tiene tanto apoyo. Es imposible. Y eso es lo que hace que ETA dure tanto. Porque hay un apoyo, porcentaje importante de la población vasca. No es ni de lejos la mayoría, pero están ahí, ¿no? Y eso son gente que luego va a las manifestaciones y la apoyan, va a la Rico Taberna a tomarse el pot, echan el dinero a hucha, están en las manifestaciones, hacen pintadas o son reclutados para ser nuevos etarras, ¿no? ETA siempre tiene cantera nueva para integrarlo. Y otros grupos terroristas no lo tienen, ¿no? Y eso explica por qué, mientras todos los grupos que surgen a la vez de ETA en los años 60, las RAF, Brigadas Rojas, fascistas, en los años 80 desaparecen, ETA continúa. ETA y el Liga Provisional. Y los lealistas también en Irlanda del Norte. Son los únicos grupos domésticos, de terrorismo doméstico, que sobreviven en Europa mientras el resto desaparecen. Jacob, ¿por qué crees que en País Vasco genera algo así? Luego Óscar también. Vosotros como gente joven, nacidos ya plenamente en una sociedad
alejadísima de la dictadura. En vuestra impresión es, y como vascos, ¿por qué creéis que una sociedad genera algo así? Eso mismo iba a preguntarle a ahora, pero claro, no creo que haya respuesta, que es ¿por qué en otros fenómenos terroristas o por qué en otras sociedades sí que se da, si no un rechazo, al menos sí que no se da esa digamos, simpatía necesaria, ese mínimo de simpatía necesaria para que pueda continuar, no para que surja, que eso es fácil que surja un movimiento terrorista, sino para que pueda continuar? ¿Por qué en el País Vasco sí que se da esa especie de normalización o esa aceptación, aunque sea callada, del terrorismo? Y ya sé que no es pregunta fácil, creo que es lo que acabas de preguntar, pero eso es la pregunta que me llevo haciendo yo bastantes años, no lo suficientes, porque también cualquiera que haya nacido aquí ha sido parte de esa especie de no preocuparse por esos asuntos, pero ¿qué es lo que hace que aquí sí que se den esas condiciones para que un movimiento como ETA, una banda terrorista como ETA, pudiera haber seguido durante tantos años causando dolor y asesinando sin que tuviera un precio ni siquiera político, su brazo, digamos, político? ¿Qué es lo que hay o qué es lo que no hay aquí que hubiera podido frenar esa situación? Es lo que yo no sé, es un problema de educación o ha sido un problema de herencia de algún tipo, porque esencialismo no podemos caer, pero está claro que aquí ha habido algo que no ha habido en otros sitios. ¿Y por qué ha pasado eso aquí o cómo podríamos responder a esto? Sí, había Yo creo que la izquierda Abertzale fue muy hábil en construir relatos y en construir memorias que son completamente ficticias, que no son reales. Yo, por ejemplo, le pregunté una vez a un tío mío, que es una persona que tuvo en una época cierta simpatía por la izquierda Abertzale, y claro, ellos tienen el recuerdo ficticio de que a finales de los 60, principios de los 70, hubo muchísimos muertos en Euskadi en controles de policía, en que la policía entraba y te pagaba un tío en casa porque no te arrapía a tu mujer, y como que tiene la sensación de que hubo una especie de una riada masiva de violencia. Claro, luego miran los datos y las víctimas policiales en ese periodo, 68-75, siguen siendo menores a las víctimas de ETA. Y luego, por ejemplo, tú preguntas a alguien de mi edad y ellos creen que hasta los 90 ETA solo mataba guardias civiles y policía. Y la gente y se olvida de la salvaje campaña anticoncejales, la campaña antiempresarios, cómo se destruyó completamente a tiros a la UCD en País Vasco, especialmente en Guipúzcoa, porque antes de esta ponencia de los años 90, en la época, digamos, de los años de plomo, ETA se reventó a la derecha vasca no nacionalista, o sea, especialmente a UCD, que era la que tenía más posible potencia electoral. Y también se olvida, por ejemplo, que el primer empresario que ETA mata, que era Ángel Berazadi, que no era una persona que tuviera carne del PNV, pero era una persona que tenía un prestigio enorme en el mundo nacionalista. Y sin embargo, su asesinato causó mucho estupor, pero nada más. Pero causó mucho estupor, fíjate, Jacob. Es que la lógica es perversa. Causó mucho estupor porque no, a nosotros ellos, no nos van a matar. O sea, el hecho es que una sociedad convive con esa idea. Que es, oye, es que hay una parte de la sociedad vasca que cree que matar al rival político a tiros, que alguien... La campaña de concejales, que alguien vaya en una lista municipal alternativa es motivo legítimo para pegarle un tiro en la cabeza. O sea, Gaizka hace un retrato psicológico extraordinariamente potente histórico, perdón, sobre las motivaciones del terrorista. Pero, y sobre la gente que dice, oye, con el voto, esto está bien, lo valido, eso es la hostia. Eso es lo que me parece abrumador y me parece algo sobre lo que, quiero decir, muchas veces hablamos de la desnazificación alemana. Pero ¿dónde está el proceso similar en la sociedad vasca? O sea, vamos a decirlo así. Todo el rato estamos hablando de la reconciliación como el hecho de que a las víctimas se las restituya. Bueno, me parece básico. Pero ¿dónde está el hecho de educar a la sociedad vasca, a esa parte de la sociedad vasca, en que sus comportamientos son absolutamente intolerables? Ese es el debate y lo hemos visto en una nueva campaña electoral, en donde de repente ha habido un partido que ha querido hacer un mitin y otra vez volvemos a lo mismo. Entonces, claro, lo raro de todo esto es, oye, ¿este debate dónde está? O sea, quiero decir, más allá de que hayamos avanzado y de que hayamos mejorado, ¿no?
decíamos en el 90 y pico, la estrategia de socialización del dolor. Y entonces empieza los 2000. Y en los 2000 lo que tenemos es, ya lo sabéis, para mí, el gran avance político que es la ley de partidos. Ole a la ley de partidos, porque es lo que acaba empujando a la debilidad absoluta y máxima. Me gustaría someterlo a vuestra opinión. ¿Qué opinión tenéis de Eguiguren? Gaizka, ¿tú qué papel crees que tiene Eguiguren en todo esto? En el fin de ETA, yo creo que no creo que fuera tan importante como algunos han creído. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Los pilares del fin de ETA han sido, por un lado, la policía y la Guardia Civil, reconocido por miembros de HB también. Por otro lado, la justicia y por otro lado, la ley de partidos. La ley de partidos fue fundamental, ¿no? Porque de repente es que le salía gratis, ¿no? ETA mataba y tenía su brazo político a las instituciones jugando a hacer política cuando les interesaba y cuando no a romper la baraja, y no tenía ningún efecto sobre ellos, ¿no? Es decir, que el parlamentario de HB se sentaba al lado del parlamentario del PP al que sus amigos estaban matando o acusando. La ley de partido rompe eso. Que bueno, si mientras sigáis matando, os caéis en casa. Y ahí surge Aralar, surgen otras serie de alternativas de izquierda abertzale, pero no violenta, que empiezan a tener ciertos resultados modestos, pero resultados. Y ahí tiene mucho miedo la izquierda abertzale y es cuando empieza a presionar a ETA. Pero hasta la ley de partidos, la izquierda abertzale era el sumiso brazo político de ETA, pero sumiso y servil. Con la ley de partidos, poco a poco, de una manera muy discreta, empezará a cambiar. Pero hasta entonces eran, digamos, los Morroy de ETA. Claro, el tema que hay es, llega Eguiguren, que el PSOE, hay una parte de la izquierda que quiere convertir como en el incitador de que ETA diera los pasos hasta la tregua, y luego llega Zapatero, ¿vale? ¿Y cuál es mi problema con Zapatero? Que yo tenía la sensación, y es una sensación, de que ETA iba lentamente encaminándose a su derrota, policial, judicial y política, y entonces de repente hay un momento en el que el PSOE, no sé por qué, quiere transformar el relato. Que no tiene nada que ver con las otras tres patas, pero tiene que ver con el relato público. Tiene que ver con el relato de que debe haber un hombre de paz, debe haber un hombre de paz. Y ese hombre de paz va a ser Arnaldo Otegi. No sé por qué, o sea, tiene que haber un hombre de paz en el bando de los etarras. Una figura a rescatar que nos permita trazar la idea de que aquí ha habido un proceso, ¿no? Y sorprendentemente empezamos a perder, y esta es mi sensación, tras una derrota enorme en lo policial, judicial y político, empezamos a perder el relato público. O sea, los demócratas, entendido como la coalición constitucionalista, en vez de verse restituida al final de toda esta mierda bajo el principio básico de que, oye, habéis provocado cientos de asesinatos, 300.000 exilios interiores, habéis convertido a la sociedad vasca en una sociedad de mierda en muchos aspectos, y sin embargo, cuando tenéis que admitir vuestra derrota y que todo esto no ha servido de nada, no conseguimos capitalizarlo a nivel político. Y a día de hoy, y lo digo, el constitucionalismo vasco está en una situación muy problemática dentro de las instituciones democráticas. Porque la gente no se siente apegada a la gente que defendió lo correcto. A mí eso es lo que me parece problemático en la sociedad vasca. Que cuando todo esto se derrumba y cae bajo su propia contradicción, lo que surge no es la restitución de quienes han defendido la bandera de la libertad durante décadas en Euskadi. Óscar. Yo incluso diría, aparte de esa restitución que tendría que haber habido, no sé si es parte del mismo problema o es uno diferente o se complementan los dos, es que tampoco ha habido una condena de quienes hicieron eso. Ha habido un intento de pasar página, probablemente para que se pueda poder contar con esas fuerzas o con la izquierda abertzale en el futuro, porque si hubiera habido lo que se suponía que iba a haber, que era
una especie de juicio político y ético a quienes se dedicaron durante 3 años a promocionar a los terroristas, pues ya no podrían haber supuesto en el futuro un aliado. Entonces, ¿qué habría pasado si hubiera habido un esfuerzo conjunto de denunciar lo que hicieron y de intentar de tomarse conciencia de qué es lo que se votaba cuando se votaba a ese tipo de opciones? Pues yo no lo sé. No sé si habría funcionado, no sé si habría la gente dejado de votar a esas opciones. Entonces, lógica tendría que haber subido, también tendrían que haber sido absorbidos en otras fuerzas, pero no sé lo que habría pasado. Lo que es eso, que por una parte no ha habido una destrucción y creo que más importante aún es que no ha habido una reflexión personal, no sé si puede haber reflexiones colectivas, pero una reflexión personal de qué es lo que supuso no solamente el terrorismo de ETA, sino qué es lo que supuso el apoyo político al terrorismo de ETA y qué es lo que supone hoy en día seguir apoyando esas opciones. Entonces, lo que ha faltado aquí es un proceso de reflexión. Y claro, el problema es que tú no puedes forzar una reflexión individual. Puedes hacerlo con campañas educativas, puedes hacerlo con programas, pues probablemente habría ayudado, pero no lo ha habido y no sé si incluso aunque lo hubiera habido, habría servido para algo. En el último escobarómetro que miré, creo que fue en 2015, que había una pregunta que era de el rechazo hacia ETA, lo que supuso ETA. Y me parece que era más del 30% el grupo de personas que me habían contestado que no mostraba un rechazo total a ETA. Entonces podía caer dentro de sí, pero en su momento fue necesario, o sí hasta no sé cuándo. Entonces se vendía como algo positivo cuando salió en prensa que más de un 60% mostraba un rechazo total a ETA, pero no se decía lo contrario, que un 30 y pico % de gente todavía era incapaz en 2015 de manifestar que ETA, sin ningún tipo de matiz, fue una cosa horrible. Entonces a mí eso es lo que me preocupa cuando pienso en lo que pasó y sobre todo me preocupa de aquí en adelante. ¿Qué es lo que va a pasar con los chavales que están hoy en día creciendo y que a lo mejor no tienen de referentes para poder decir, pues esto es lo que pasó y este que tengo aquí al lado hizo esto y apoya esto? Entonces ese es el problema que veo. Jacob. Yo creo también que en este sentido el discurso sobre el terrorismo y la memoria del constitucionalismo, que al final vamos a decir del españolismo, ha sido un poco errado porque al final hablas para los tuyos, ¿no? O sea, también tienes que interpelar al votante nacionalista o al electorado nacionalista, y ha habido muchísima gente nacionalista que para mí sí estuvo claramente a la altura de las circunstancias. O sea, los Buchaguils en el PNV en los 80, aunque nadie les hizo caso dentro del partido, pero estuvieron. Atutxa cuando fue consejero de Interior, Iñaki Azcuna, mucha gente del PNV que tuvo un papel importante en impulsar Gesto por la Paz. Entonces, también había gente correcta, mucha gente que está en lo correcto en la nacionalista. Entonces, yo creo que también hay que interpelarle ahora que se quiere pasar página y se relativiza tanto, pues, y también mucha gente nacionalista, especialmente de las clases medias altas, ha sufrido mucho el terrorismo. Entonces, yo creo que sí hay que interpelárselo y no hay que asociarlo estrictamente a, no, es que solo el PSOE entonces y la derecha lo hicieron bien. Hombre, hay un nacionalismo que lo hizo bien y ¿dónde está ahora? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Usted de quién está más cerca? ¿De los que ahora, de Jonan Fernández o de Gesto por la Paz? Y de la Atutxa que querían matar. Una también hay que decirlo, sabemos si se quiere remover conciencias. O sea, tú hablarías de ampliar el frente, pero es que yo creo que ese frente antiterrorista a día de hoy es que nadie lo quiere coger. De los nacionalistas, no se quiere hacer una apelación a ese tema porque se considera, y además yo creo que lo explican ustedes bien, que hay que orillarlo y dejarlo atrás. Yo os quería preguntar a los tres, y sé que es un tema polémico, oye, ¿el papel de la Iglesia en todo esto? Ya sé que son muchas fases y habrá nombres propios, nombres colectivos y habrá de todo, pero ¿y el papel de la Iglesia en todo esto? Gaizka, dale. Pues es, como has dicho tú, es muy complejo y además son muchas décadas, ¿no? Y se suele hacer análisis muy, digamos, muy de brocha gorda a veces y hablar de la complicidad de la Iglesia vasca como si fueran todos los sacerdotes iguales y no es cierto, no es justo. Aunque sí hay un sector que sí fue importante, ¿no? Theo Uriarte cuenta sus memorias que antes de empezar a matar, antes del 68, pues él tenía dudas morales por ser cristiano. Entonces fue a un sacerdote y le dijo, oye, es que estamos discutiendo a ver si podemos matar o no a alguien. Theo Uriarte era un dirigente de ETA y choca contra mi moral. Y le dijo el cura, no, si es por la patria no pasa nada. Y te doy cuenta, a partir de entonces perdí la fe.
dije, hombre, si un cura me dice esto, pues claro que voy a creer, ¿no? Y es cierto que en los años 60, 70, muchos sacerdotes o estudiantes del seminario que se secularizan acaban en ETA o en el entorno de ETA, ¿no? Es muy famoso el caso de, bueno, la primera víctima de ETA es José Antonio Pardines, lo matan 2 chicos, pero es que el compañero que está con Pardines, Félix de Diego, lo mata un cura 10 años después. O sea, 10 años después de que mate a Pardines, su compañero lo mata a un cura que ejercía de cura. O sea, daba misa y pegaba tiros. Y esos casos ocurrían. Son una minoría, pero son reales. Claro, para hacer un análisis real habría que extenderse muchas hojas. Pedro Ontoso tiene un libro que ha sacado el año pasado, por ejemplo, sobre la Iglesia, que está muy bien, y yo creo que hay que andar cuidado. Ni ocultar lo que ocurrió, ni tampoco hacer análisis de borda. De todas maneras, no creo que la Iglesia fuese muy diferente al resto de la sociedad. Es decir, que tenía los mismos problemas dentro y las mismas tendencias que la sociedad vasca en su conjunto. No era especialmente peor, ni desde luego especialmente mejor. Quizás debió ser especialmente mejor, y eso sí que es reprochable, ¿no? Claro, pero es que se supone que la Iglesia aspira a un ideal ético y moral. Entonces es complicado, es complicado compaginarlo con, bueno, no fueron peores que el resto. Hombre, vale, genial. Óscar. Luego es que además hay casos, muchos casos concretos que conocemos de gente dentro de la Iglesia que no estuvo a la altura, como el que acabas de mencionar, o como Setién, o como el Ismael Larrieta, que a mí ese es uno de los casos que más me impactó cuando lo conocí, el de Salvatierra, el caso en sí y el papel del sacerdote. Pero no hay o no hemos conocido casos de, igual que en la sociedad civil hubo gente que se plantó y se manifestó contra ETA, gente que dentro de la Iglesia hubiera tenido un discurso, pues además es que es lógico, un discurso cristiano, y que hubiera servido para agitar alguna conciencia. Es decir, es que esto va contra lo que somos. Esto no se puede justificar, no se puede asesinar, no se puede secuestrar, y quien haga esto no es parte de lo que somos nosotros. Entonces, o bien nos han producido, que imagino que sí se produjeron, o bien no los hemos conocido, o no ha habido un trabajo de sacar a la luz ese tipo de declaraciones que yo creo que habrían venido bien en su momento, porque nos acordamos de lo malo, pero no sé si es que no hubo o no lo hubo con la suficiente amplificación, discursos dentro de la Iglesia firmes en contra del terrorismo. No sé si fue lo primero o lo segundo. Yo creo que hay bastantes sacerdotes que sí se posicionaron en contra del terrorismo, pero eran sacerdotes, digamos, de infantería. No eran obispos o de una grandes parroquia, figuras, ¿no? pequeña o sí. Rafa Aguirre, por ejemplo, profesor de teología de la Universidad de Deusto, muy famoso. Gesto por la Paz estaba repleto de sacerdotes o cristianos de base, pero eran digamos, la base de la Iglesia, una parte importantísima de la base de la Iglesia cristiana en el País Vasco, sí tuvo un componente importante en el movimiento pacifista, por ejemplo. Otra cosa son la jerarquía eclesiástica, que ahí yo creo que estoy más de acuerdo contigo. Sí. Patria, una de las partes, uno de los capítulos que yo creo que impacta más es el que relata el comportamiento de la Iglesia hacia la familia. Esa especie de estrategia de la soledad, ¿no? Cómo el impacto del terrorismo no se detenía solo en el gesto de la muerte, sino que le acompañaba toda una serie de estrategias de la soledad hacia el entorno del que era de la víctima. Y que yo creo que es una de las cosas que sorprenden, porque va más allá de la acción del terrorista. No sé si me explico. Es una acción... A mí justo... Dale, Jacob. A mí justo ese capítulo me pareció el más inverosímil de la novela, porque hay mucha intrahistoria y uno pues sabe de muchos curas que hicieron tal, hicieron B, sabe cómo era la actitud de determinados obispos, pero vamos, me pareció demasiado chocarrero y real. Ningún cura le va a decir a la viuda, tu marido está bien matado o lo mata por un bien. Las cosas eran más sutiles, a veces incluso más perversas, pero no eran así. O sea, a mí me pareció el más irreal con diferencia. Yo, por ejemplo, el caso más parecido es el caso de cuando mataron a un profesor de CP en el año 80, creo que fue en Amorebieta, que era un tío que era de derechas. La iglesia se dio en Amorebieta, el cura era una persona muy nacionalista, dijo, hay una lucha justa en la propia misa, dijo, hay una lucha justa por la liberación de nuestro pueblo, pero no puede traducirse en sangre como esta. Vale, pues ahí te están diciendo, vale, que sí, que en la misa de mi padre me están diciendo que sí, que puedo decir todo mi padre, pero hay una lucha justa. Pero que aunque tiene excesos, pero es distinto, digamos, a como lo relata la novela. Pero tú no Yo crees más que conozco, por ejemplo.
Pero tú no crees que, por ejemplo, el exilio interior vasco, que alude a una situación social que va más allá del asesinato, es algo que puedo estar de acuerdo en que quizá eso es una novela, ficción, y por lo tanto el autor retrata igual de forma, ¿no?, la realidad. Pero ¿hay algo que no nos hemos contado sobre esto? O sea, yo, A ver, mira, el amplío la ha pregunta. existido. ¿Creéis que las series de Patria, La Línea Invisible y una ficción ayudan a explicarle a la gente lo que pasaba allí? ¿Jacob? De La Línea Invisible, desde luego, además me pareció muy, muy didáctica. Luego yo además luego te comparte, yo tengo muchas dudas, pero es que a mí es una novela que no me gustó, entonces es una cuestión mía personal, que no me gusta ni el retrato de la realidad ni el desenlace, y no creo que no sé qué utilidad va a tener o si va a ser contraproducente. La Línea Invisible sí, lo que pasa es que tiene que haber más ficciones, porque está muy bien hablando de disfrute, pero también hay que hablar de los niños de plomo, hay que hablar de la persecución al empresario, hay que hablar de lo que hace el concejal en un pueblo de Guipúzcoa, y son cosas que están pendientes todavía. Y justo Patria, es que yo soy muy crítico con Patria, es una opinión personal mía que además no tiene mucha amiga, pero ¿Por qué? no sé hasta qué punto justo Patria va a ser útil. ¿Por qué no te gusta Patria? ¿Te gustó el libro? Porque, hombre, a mí me gustan muchísimo los de Raúl Guerra Garrido, o sea, tiene dos maravillosos que están centrados en el asesinato, bueno, en la persecución a dos empresarios distintos. Uno de los 70, que se llama Lectura Insólita del Capital, que es una radiografía maravillosa de... Sí, ese me lo recomendaste porque lo tengo en casa. Y luego la carta, que es también de Raúl Guerra Garrido, que es un libro maravilloso, muy duro, sobre la extorsión, sobre un empresario que está siendo extorsionado y pierde un poco el control. Y creo que y además justo me parece que describe mucho mejor la realidad vasca. A mí Patria me pareció muy esquemático, a ratos moralista, es que no me gustó. Y el desenlace me pareció muy fantástico. Oye, Gaizka no lo sabe, pero nosotros al final de cada hora, ya llevamos una horita hablando de esto, recomendamos libros, ¿vale? Entonces, sabiendo que Gaizka estará harto de que lo conviertan en algo monodimensional, que solo hable de terroristas y de País Vasco y demás, sí que le pediría que, como esto lo escucha gente de 20 y pico años y demás, una lectura o varias que considere que se pueden recomendar. Yo recomiendo La voluntad del Gudari, para que ya Gaizka no tenga que hacerlo de colocar el libro, pero que La voluntad de Gudari es, si os gustó La línea invisible, yo creo que merece muchísimo la pena. Y Gaizka, ¿recomienda un libro sobre el País Vasco o sobre lo que te apetezca? Bueno, sobre la ley invisible, el más cercano sería Pardines, cuando ETA empezó a matar, porque lo escribimos a la vez que hacíamos de asesoramiento a la serie, así que es casi paralelo a la serie, ¿no? Es las tripas de la serie. Y luego, sobre lo que se ha comentado antes, por ejemplo, de la extorsión a empresarios, hay un libro muy bueno de Josu Ugarte, coordinado por Josu Ugarte, que se llama La bolsa y la vida. No, la bolsa y la vida. La bolsa y la vida, que yo creo que es el mejor estudio sobre todo lo que sufrió la clase empresarial en el País Vasco. No solo la extorsión, las campañas de ETA contra intereses, los secuestros, las bombas, que es una historia por contar todavía que es bastante dramática. Y ahí coincido. Claro, el problema que tenemos es que los libros de historia, que nos llevan mucho tiempo, son muy sesudos, nos pasamos años en los archivos para sacarlos, están muy bien y yo estoy encantado de hacerlos, pero luego los lee muy poca gente y hay que asumirlo con dignidad. Hay que hacer series, hay que hacer algo que vaya más allá, ¿no? Las series, por ejemplo, es una buena herramienta porque llegas a gente joven, llegas a un público mucho más amplio. Claro, el debate está entre el rigor de un libro de historia, que cada frase que pones, hay una nota a pie de página de dónde has sacado esa información, y una serie, una película, una novela en el que el rigor se pierde, pero se gana mucho más en otras cosas, ¿no? En divertimento, en ocio, en audiencia, en dinámica, en audiencia, ¿no? Y ese es algo que los historiadores nos duele un poco, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la colaboración con La Línea Invisible me lo he pasado muy bien, y aunque se han tomado los guionistas, que son un poco caroncetes, se han tomado bastantes licencias, pero claro, han hecho algo que va a llegar millones de veces más de que todo lo que voy a hacer yo en toda mi vida. Y por eso estoy muy contento de contar licencias que ves trozos de verdad y trozos que van a llegar a la gente. Óscar, ¿alguna recomendación? No, en ese sentido, casi como término medio entre la ficción, la serie de ficción y el libro de historiador,
es el documental, que es, yo creo, por lo menos en mi caso, lo que más me ayudó a empezar a interesarme por el tema. Si pensamos en el País Vasco, en una obra que puede ayudar a que gente que igual no habría accedido a este tipo de información acceda, es los documentales de Iñaki Arteta, es 1980, por ejemplo. Que esos tienen la parte audiovisual que digamos que te permite estar viéndolo de una manera pasiva y no estar, como decía Gaisca, yendo a las notas a pie de página. Y por otra parte, el rigor, en principio, no se pierde tanto como en una obra de ficción. Yo, hablando antes de lo de Patria también, a mí me echó para atrás y de hecho no la he leído Patria precisamente por eso, porque esperaba encontrarme con una obra de ficción que me iba no a contar lo que pasó, sino a dar una especie de visión ficcionalizada de lo que pasó. Y cuando conoces algo, yo creo que me habría sentido raro al leerlo. Entonces, entre la obra de rigor del historiador y la obra de ficción está el documental, que también es otra forma de hacer llegar igual a las generaciones más jóvenes qué es lo que pasó aquí durante esos años. Jacob. Bueno, yo no quiero sonrojar en exceso a Gaisca, pero yo su libro se lo he contado antes, se lo he regalado ya a 4 personas porque me parece, para entender en síntesis el origen de ETA, me parece el mejor que he leído hasta ahora. O sea, el de Arontal, Gudari, digamos. De hecho, se lo he regalado a bastante gente nacionalista incluso. Y luego hay 2 libros sobre el tema de ETA que yo creo que son muy interesantes, que lo que pasa es que son casi inencontrables. Uno todavía se puede encontrar en toda colección, que uno es Guerra y Paz en Euskal Herria, o en Euskadi, que es del exalcalde de Hernani, José Recondo, y otro es Burujabetza, que está coordinado por Jon Digala. El primero es un libro de los años 90 y el segundo es un libro del año 80, que es que para que quiera meterse muy en lo profundo, ¿Cómo se llama? Vietán Jarray. El nacionalismo. ¿Vietán Jarray, Guerra y Paz en las calles de Euskadi? No. Sí, ese es. Para los títulos soy espantoso. Vale. Vietán Jarray, Guerra y Paz en las calles de Euskadi, de José Antonio Recondo. Sí. Ese y el de Burujabetza, que es de Jon Digala, continuado por Jon Digala. Son 2 libros muy buenos para entender la visión que tenía del terrorismo, de la génesis del terrorismo, el nacionalismo 100% democrático y 100% decente, que también lo había, aunque perdió en demasiadas ocasiones las batallas internas. Y es muy interesante porque creo que complementa un poco la visión que podemos tener nosotros del origen de ETA, y en especial el que yo creo para mí que ha sido el error de la estrategia política del constitucionalismo, que es no mantener siempre el frente unido contra ETA. Es decir, en algunos momentos la tentación de querer vencer al nacionalismo no se ha podido frente a la tentación de, no, todo es contra la izquierda abertzale y el hecho político que es la izquierda abertzale y sus crímenes. O sea, perdona, Revolución, Represión o Burujabetza, de Irala. Ese es. Vale, lo tengo. 175 euros en segunda mano, no te digo nada. Oye, pues yo lo conseguí hace 10 por nada, Lo que pasa es que han debido volar algunos ejemplares porque se lo recomienda a mucha gente. Bueno, yo quería añadir una cosa. Bueno, en primer lugar, decir que Patria a mí me ha encantado, en parte porque Fernando es amigo mío, y si no lo digo, pero Patria me encantó como novela, la verdad. Y luego a Jacob me ha impresionado, primero por su valor a regalar mis libros por ahí, y perderse amigos o tener riesgo, pero muchísimas gracias. Y segundo, porque es la única persona que yo creo que conoce a los Bulchagailes. Los Bulchagailes eran un sector del PNV minoritario y muy especial, que yo creo que nadie de su edad, desde luego, los va a conocer, ¿no? O sea, me impresiona cómo has conocido a este grupo. Dale, Jacob, ¿cómo lo has conocido? Sí. Pues no sé, yo es que sin más, si es sincero en qué momento escuché hablar de ellos, pues no, o sea, yo sí conozco, es decir, por A o por B sí conozco bastante bien, digamos, lo que es el mundo nacionalista, y en especial el PNV, pero no sé en qué momento me di cuenta, o sea, yo hace mucho tiempo que existían, o sea, tampoco sé bien, vamos, o sea, por ejemplo, yo imagino que fue a la cuenta de gente de Gesto por la Paz o de algún conocido, o sea, pero no sabría decirte, o sea, claro, me parece muy ilustrativo para ver corrientes que había en el nacionalismo que en algún momento pues se tumbaron o se marginaron, y es una lástima porque hubiera sido mucho más positivo para la lucha contra el terrorismo escucharles más y que ellos mismos a su vez hubieran tenido más fuerza dentro de lo que era su movimiento. Oye, una pregunta que sí que quiero lanzaros a los 3, que yo creo que ya lo he hablado en algún momento. ¿Cómo es posible que en una sociedad del desarrollo
como la vasca, con un espacio público político tan monolítico, no surgen elementos de resistencia cultural. En un momento en el que estamos, o sea, la producción cultural es a coste cero, ¿cómo es posible que no haya dos abogados a los cuales su familia les ha encaminado a ser del cuerpo jurídico de Endesa o de Iberdrola, que digan, bueno, oye, voy a hacer un YouTube o voy a ejercer una crítica al poder desde unas posiciones constitucionalistas? ¿Dónde están los columnistas constitucionalistas? ¿Dónde están? Porque en Cataluña el espacio cultural, contrario al nacionalismo, existe, es contrarian, es decir, es una resistencia y se articula mental y personalmente en torno a la pelea contra el nacionalismo catalán, pero existe. Pero en todo el abanico, o sea, desde la universidad a los espacios de prensa y opinión. Quiero decir, y ahí podemos hablar, ir desde la academia a la televisión, a Girauta, yo qué sé, a la producción teatral dels Joglars. Es decir, existe como rentabilidad incluso en los mercados de opinión el papel de quien se opone al régimen de opinión. ¿Por qué en País Vasco esto no es así? O sea, quiero decir, ¿dónde están los Girautas, Joglars del País Vasco, Gaizka? Hombre, yo creo que los hubo, pero hay que... No, es que los hubo. Los hubo después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el Foro de Hermoa, Basta Ya. Aquí hubo una sociedad civil muy, muy poderosa en el País Vasco, manifestaciones en Sebastián llenas, John Juaristi, Fernando Sabater, Maite Pagaza. ¿Dónde están ahora? Pues algunos están muertos. López de la Calle, por ejemplo, está muerto. Y hay otros por así que los mataron, literalmente. Los que los mataron, como a Recalde, los hirieron o los exiliaron a la fuerza, ¿no? ¿Cuántos intelectuales vascos hay en Madrid? A patadas, porque aquí tuvieron que ir. O sea, los erradicaron, cogieron la planta y la arrancaron, ¿no? De cuajo. Cosa en Cataluña tiene un nacionalismo bastante agresivo, o por lo menos nunca ha pasado el paso a la violencia, pero en el País Vasco sí hubo un paso más allá. Entonces, o te mataban, o te señalaban y te hacían huir. Entonces, Basta Ya, toda sociedad civil se disolvió, o se acabó en el partido, en UPyD, o se disolvió, ¿no? Se disolvió de una manera natural. Y hoy en día, como la situación es tan tranquila, por lo menos en la superficie, es decir, que no hay ni un peligro de radicalización del PNV, porque el PNV está muy cómodo en la situación actual, ni de loco va a ir a una situación como la catalana. Entonces, no hay tampoco una emergencia de la parte nacionalista. Pero te llevo a contradicción eso. Es precisamente en las sociedades del bienestar en las que surgen esas insurrecciones culturales. No sé si me explico. David Bowie se aburre de Suburbia y entonces monta algo contra eso. No sé si me explico. Contra el unanimismo. Es decir, no, mira, es que País Vasco estamos todos de acuerdo. Oye, pues siempre va a haber alguien, normalmente al que sus padres le han dicho, mira, ADE, Universidad de Navarra, empresa familiar, que dice, pues no, me pongo a contestar. Un poco punky, no sé si me explico. Es que lo acojonante de la sociedad vasca es que parece que no tiene nada articulado como contestación a lo que dices tú, bueno, es que lo arrancaron de cuajo, o como esto que has dicho tú de, oye, no, es que la gente que quiere ser contestataria se va a Madrid, que esta es otra. Claro, es que en 500 kilómetros te cambias de sociedad y en vez de estar percutiendo contra algo que te es a la contra, te pones en un sitio en el que estás a gusto y cómodo, ¿no? Pero esto lo hemos hablado alguna vez de decir, oye, es raro porque ¿dónde está el espacio constitucionalista de opinión en Euskadi? ¿Qué consume, Óscar, qué consume un constitucionalista en radio, televisión y prensa? Madrid, básicamente. O sea, quien quiere acceder a incluso gente que es de aquí, que escribe sobre lo de aquí, en un marco, digamos, constitucionalista, como lo queramos llamar. Habrá muchos aquí, pero realmente lo que se lee o lo que se ve y demás es siempre lo que se hace fuera de aquí, por lo que decía también Gaizka, porque muchos de los que estarían aquí hoy en día haciendo esos productos culturales se tuvieron que ir. Entonces, lo que te queda es acceder a lo que sí que sientes como parte de
de lo que se desarrolla aquí en el País Vasco, pero está como externalizado, digamos, se hace desde fuera y encima tiene otra consecuencia, que es que todo ese tipo de contenidos, incluso todo ese tipo de movimientos políticos, sociales o cívicos, o podemos decir, tienen siempre ya el sambenito de desde Madrid, la gente que viene de Madrid, que mucha de la gente que viene de Madrid es gente que se tuvo que ir de aquí a Madrid. Entonces, no es gente que venga de Madrid, es gente que ha tenido que irse a Madrid para poder hacer política aquí. Porque si se hubiera quedado aquí, probablemente, bien en la universidad o bien en la política, habrían tenido consecuencias negativas. Entonces, esa es la cuestión, que hay una especie de exilio. Y entonces, no es que sean tanto productos culturales externos, si es que se puede hablar así dentro de Productos España, sino que son productos culturales vascos que se han tenido que salir a Madrid para poder hacerlo en libertad. Entonces, la cuestión en cuanto a la contestación, hay una contestación aquí, pero claro, la contestación punky, digamos, es la que contesta al PNV y esa contestación siempre ha estado en la izquierda abertzale. Entonces, ha habido grupos de música, ha habido fanzines, ha habido historias, pero casi siempre iban, los macetes casi siempre estaban, lógicamente, en el entorno de la izquierda abertzale. Entonces, había una contestación dentro del mundo nacionalista, no ha habido ninguna contestación desde fuera del mundo nacionalista. Entonces, ¿por qué aquí no lo ha habido y en Cataluña sí? Bueno, ya se han apuntado algunas razones, yo no lo sé, pero el caso es que allí sí que ha habido esa contestación y aquí lo único que ha habido ha sido pues lo que ha desarrollado la izquierda abertzale, claro. Es que fíjate que a mí hay una cosa que me preocupa, que es la vida del constitucionalismo más allá del gesto ético de la muerte por la ciudad. Es decir, el constitucionalismo tenía una posición muy dura, de corbatas negras, de ir a enterrar al compañero, al concejal, y ponía su vida en juego. Es decir, todo era verdad. No sé si me explico. Y entonces, en muchos casos, solo ese gesto ya legitimaba tu existencia. Uh-huh. La cuestión es que, mi intuición, en el momento en el que al constitucionalismo en el País Vasco le extraes el gesto ético de la muerte, se encuentra en una nueva problemática. Y esa reflexión de, bueno, más allá de esto que ha sucedido, ¿cómo explico que soy, qué causas defiendo? ¿Cuál es mi causa? Y yo, vamos, recogiendo un poco todo lo que hemos estado hablando, para mí en las próximas elecciones aventuro que el resultado del constitucionalismo va a ser malo, ¿vale? Y sí que creo que debería hacerse una reflexión. Ya sé que hay que es una expresión muy fácil, porque lo que hay que concretar no es el hay que, sino el qué y quién lo hace. Pero sí que creo que el constitucionalismo en País Vasco es merecedor de una reflexión que le acredite la potencia ética que ha tenido durante todos estos años, pero que lo ponga en curso de ser algo que ofrezca en el siglo XXI algo más, quiero decir, sin restarle legitimidad a lo que ha sido, pero que explique cuáles son las nuevas necesidades de la sociedad vasca en el siglo XXI. Chicos, os pido una última reflexión. Elecciones, ¿cómo lo veis? Y ya con esto acabamos, ¿eh? Que tenemos que ir a comer. Gaizka, ¿cómo lo ves? Pues decía Revilla, el presidente de Cantabria, respecto al PP en Cantabria, ¿no? Que siempre ganaba el PP, decía, si el PP pone candidato a una vaca, gana la vaca. Pues en el País Vasco pasa lo mismo. O sea, si el PNV pone una vaca de candidato al Endacari, va a ganar la vaca. Y esto es algo que se ha asumido universalmente, tanto aquí como en Madrid, desde los años 80, incluso cuando el PNV nunca ha llegado casi al 40%, es decir, que siempre ha sido una minoría, nunca ha tenido una mayoría absoluta, ¿no? Pero está asumido que es el dueño del baserri, del caserío, ¿no? Y que va a ser él. La única duda es el socio, y el socio pues parece que va a ser el PSOE, que dentro de los parámetros en los que estamos habituados, de los últimos, estamos a la vista atrás, es una situación bastante cómoda para la población, porque tenemos estabilidad, tenemos un gobierno más o menos moderado, y teniendo en cuenta lo que pasó con la etapa de Ibarretxe, pues casi virgencita, que me quedo donde estoy. Pero no parece que haya ningún movimiento. Oye, qué ambiciosa es la sociedad vasca, ¿eh? Sí, no hay ningún movimiento, no afecta ni la corrupción, los casos de corrupción que ha habido y que ha denunciado el diario Puntos no afectan, ni la gestión del coronavirus no afecta absolutamente nada, da igual. Lo del vertedero, o sea, es que si lo del vertedero pasa en Madrid, si lo del vertedero pasa en Murcia, habría montada la de Dios, y no. Óscar, ¿qué crees que va a pasar en esas elecciones? No, pues parecido a lo que dijiste, claro, va a ser mayoría más que suficiente del PNV y PSOE, que así como se asume que incluso si una vaca gobernarían, también se asume ya desde los últimos años que el gobierno del PNV va a ser acompañado del PSOE, es como una especie de
de constante ya en la sociedad vasca. Y se habla del posible pacto de las fuerzas, bueno, progresistas. Creo que si se produce va a ser todavía muy, muy lejos, no va a ser ahora. No interesa, yo creo, a ninguno de los agentes, porque lo que decías también es que todos están cómodos con la situación, o casi todos. El PNV está cómodo, el PSOE está cómodo, la gente que vota el PNV y el PSOE están cómodos con esto. Siempre tienes una oposición ahí que puede plantear el juego de hacer las cosas de otra manera. Entonces, no, creo que se van a, digamos, a magnificar las tendencias que ya estamos viendo en los últimos años. Entonces, no, conformista, ¿cuál es la alternativa o cuál es la opción real de que eso vaya a cambiar? No lo sé. No, la verdad es que no, lo miro un poco en adelante y casi aún más optimista voy a ser. Es que es posible que estemos viendo algo que dentro de poco tiempo vamos a recordarlo como con anhelo, como diciendo, joder, qué bien estábamos en el 2020. Igual dentro de 5 años, dentro de 6 años, la situación está aún peor. Entonces, claro, es que es difícil no ser conformista en ese sentido. Es increíble porque en la esfera pública española, sobre todo en el espectro de la izquierda, siempre es, joder, qué bien País Vasco, ¿no? Qué cantidad de ayudas sociales dan, ¿no? Le tiran pedradas a diputadas, es verdad, en campaña electoral, pero joder, menudas ayudas sociales más buenas que dan, ¿no? Jacob, ¿qué crees que va a pasar con estas elecciones? Yo creo que el resultado va a ser muy parecido a las anteriores, no creo que haya ninguna sorpresa, salvo que haya una gran abstención, que entonces, sin que cambie mucho el equilibrio de fuerzas, la izquierda le puede dar un susto, que es mi preocupación, que haya una gran desmovilización, sobre todo de votante mayor, pero no creo que pase, hoy no creo que pase. O sea, primero el PNV, segundo, perdona, Jacob, primero el PNV, segundo Bildu, tercero Podemos, cuarto el PSOE, quinto el PP. No, tercero el PSOE, yo creo que habrá empate técnico en votos entre Podemos y la coalición PP-CS, y Vox tendrá un resultado anecdótico, no creo que meta escaños, o va a sacar un 2%, ¿Ni el de Álava? pero no creo que le dé parámetro. No, ni el de Álava, no creo que está el de Álava. Uh-huh. ¿Y qué crees que va a surgir después? ¿Un gobierno PNV-PSOE? Sí, PNV-PSOE. O sea, yo creo que al PSOE de Madrid no le importaría probar con la izquierda Berchales, sin duda algún día lo hará, pero yo creo que para el PSOE vasco todavía eso es inasumible, todavía es inasumible, no sé las nuevas generaciones cómo serán, porque las juventudes socialistas suelen ser mucho carreras, pero para el PSOE vasco todavía, es que ¿para qué se van a meter en eso? ¿No? O sea, están bien con el PNV, mantienen estabilidad, o sea, la izquierda Berchales juega a la ruleta rusa, no tiene ninguna necesidad. ¿Y qué itinerario crees que debe seguir el constitucionalismo en Euskadi? Para mí, esto es para hablar mucho, pero yo creo que tiene que haber un cambio gordo, no tanto de posicionamiento ideológico como de presentación y de estrategia. Y sobre todo que es que yo creo que una cosa que es que, mal que pese, para mí, por ejemplo, la marca PP, aunque saque sus votos, está muerta en País Vasco. Y la respuesta no debe ser, por ejemplo, Vox. Entonces, no sé. Ya Mayor Oreja dijo en los 80 que había que hacer un UPV vasco, ¿no? Como UPN en Navarra. Pues te estaba escuchando y estaba diciendo un UPN. Pues algo una tal fuerza, vez por el... ¿Quieres una fuerza girondina que al mismo tiempo sea españolista? Sí, y no sucursalista, que es el problema que tiene para crecer, que es lo que hay que hacer ahora, volver a crecer, porque hay un voto que ahora que está claramente hay un voto que normalmente votaba al PP o incluso al PSOE o dudaba entre los dos, que ahora está en el PNV, porque el PNV es el garante ahora mismo parece ser el garante del orden, la moderación y la estabilidad. Entonces, ¿para qué votar al PP o para qué votar al PSOE pudiendo votar al PNV, que le van a mantener todo tranquilo? O sea, tú quieres montar, si lo adivino, recoger un votante. Yo no, ¿eh? No, ya, digo que crees que el constitucionalismo debería ahormarse alrededor de una serie de valores semiconservadores de centralización, reconocimiento de la lengua y los fueros, moderación, pro-business, pro-familia. Eso en parte, pero sobre todo estar mucho en la sociedad vasca, que no es lo mismo que ser vasquista, sino estar mucho en la vida cotidiana vasca, que es algo que el constitucionalismo ha abandonado mucho en los últimos años. Sobre todo desde que Mariano Rajoy ganó las elecciones. Es decir, estar en la vida pública
estar en las calles, pues siempre ha sido muy difícil para que conseguir candidatos en País Vasco, ¿no? Pero yo que sé, que la cantera del PP Vasco, por ejemplo, no sea estrictamente el PP del Distrito 6 de Bilbao y el PP de derecha. O sea, quiero decir que volver a estar en la vida cotidiana vasca y sin estar asociada a Madrid, porque Madrid Madrid lastra mucho a las posibilidades de constitucionalismo vasco, porque se entiende que el voto, se ha acabado entendiendo que no siempre ha sido así, se ha acabado entendiendo que el voto a un partido nacionalista es un voto a la versión nacional estrictamente de ese partido. Entonces yo creo que eso le vendría a marcar perfil propio, aunque a mí me ha parecido positiva porque es inevitable la alianza PP-Ciudadanos. ¿Sabes quién marcaba perfil propio, no, Jacob? Mucha gente. Borja Semper. Sí, pero no es el perfil propio que yo me refiero. Este tú no lo A menos sabes. para el electorado. Pero Jacob no para el electorado vasco. es Mi opinión, hater oficial. Para el electorado vasco no. Jacob es el hater oficial de Borja Semper en esta comunidad. Qué exageración, Pedro, qué exageración. Entonces, por favor, has traído aquí a gente que le da mucho más caña que yo. Bueno, oye, Gaizka, un placer. La verdad es que me alegra mucho. No sé cómo articularlo, pero la verdad es que me satisface, porque a veces es un poco el escenario en País Vasco es un poco triste y por lo menos escuchar voces serenas a uno le alegra por lo menos la mente, ¿no? Y le pone la posibilidad de un escenario optimista enfrente de los ojos. Yo creo que objetivamente estamos muchísimo mejor que los últimos 40, 50 años. Y eso lo puedes discutir de mil maneras, pero hoy en día no hay ETA, no tienes amenazas. O sea, si yo hubiese hubiese publicado hace 20, 30 años, ya me habrían quemado el coche como mínimo. Y ya tendrían mi nombre en una diana. En cambio, ahora sí puedo hablar, como yo, cientos de personas. Entonces, estamos en una situación mucho mejor, en la que se puede hablar, se puede hacer política, los que hagan política, en mi caso hacer historia. Tenemos el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, que es donde trabajo yo. Entonces, hay un potencial que antes no existía, porque antes lo importante era salvar la vida y era lo prioritario. Ahora ya no, ahora ya podemos ir más allá. Lo que hagamos a partir de ahora ya no depende de ETA, dependemos de nosotros mismos. Entonces, yo soy mucho más optimista de lo que podía ser los años 80, los años 90, que eran bastante horribles y oscuros, ¿no? Y creo que de cara al futuro tenemos posibilidades de hacer cosas que antes no podíamos hacer. Pues con esa apelación a la vocación de la acción individual y colectiva en el País Vasco para hacer cosas que antes no se podían hacer, pues se lo lanzamos a la sociedad vasca y a los jóvenes vascos que nos estén escuchando, a montar YouTubes y a montar podcasts constitucionalistas, chavales, y a montar blogs, a dar la batalla. Bueno, la etiqueta, me atrevería yo incluso a decir que la etiqueta constitucionalista, esa etiqueta justo, o sea, está bien todo lo que hay detrás, pero justo lo que es la etiqueta también está un poco amortizada ya, ¿eh? Vale, pues ¿qué nombre le quieres poner, Jacob? Pues no sé, eso tiene que ser otra gente. Yo te puedo decir que está quemada, que es una palabra que por desgracia, bueno, quemada pues, ya. Pues siglo XXI, busquemos España, pero... surferos de la ría. Yo qué sé, buscar una etiqueta a los vascos pero hagamos cosas, ¿vale? Chicos, un abrazo muy fuerte. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós, muchas gracias.